Bueno, en este vídeo vamos a aprender la nueva sintaxis para la estructura switch que ha aparecido en la versión 14 de Java. Entonces voy a crear un nuevo proyecto en mi IDE, que es IntelliJ, de tipo Java. Fijaros que estoy poniendo el SDK de Java, la versión 14. Y voy a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto lo voy a llamar, por ejemplo, demo switch. Aquí tenemos el nuevo proyecto y fijaros que me voy a cerciorar aquí de que estamos utilizando, ¿veis? La versión 14 de Java, ¿vale? En todas partes, ¿ok? Bueno, entonces fijaros, para que podamos entender esta nueva sintaxis, lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva clase main, ¿ok? En esta nueva clase main voy a crear un public static void main y dentro voy a hacer un new, por ejemplo, demo switch, una nueva clase que voy a crear, ¿ok? Y vamos a crear esta clase demo switch aquí, ¿ok? Bueno, entonces fijaros que vamos a hacer primero un ejercicio antiguo, digamos, o de Java clásico, en el que vamos a coger y vamos a crear un número aleatorio. Vamos a crear entonces aquí el constructor de la clase, que es donde vamos a poner nuestro código. Y entonces vamos a hacer un nuevo random, ¿ok? Y falta aquí el new. Y fijaros que aquí estamos utilizando la sintaxis var de variables locales que tenemos disponible a partir de Java 10 y que nos permite pues hacer inferencia de tipos directamente sin tener que especificar el tipo explícitamente para la variable, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en el fondo lo que queremos hacer es obtener en una variable que voy a llamarle weekday name, ¿vale? El nombre del día de la semana, ¿ok? Y ese nombre del día de la semana lo vamos a obtener llamando a un método que vamos a llamar getWeekJName y que va a recibir un día de la semana pero numérico, digamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un random nextInt 7 más 1. De esta manera nosotros vamos a obtener un número aleatorio que irá del 1 al 7, ¿ok? Y vamos a crear este método o esta función getWeekDayName, ¿ok? Bien, que va a retornar una cadena, que va a ser el nombre del día de la semana. Y aquí vamos a recibir un entero que lo vamos a llamar weekday number, por ejemplo. ¿Ok? Bien, ahora veremos qué retornamos aquí. Bien, ahora vamos a hacer un system out para imprimir, pues, algo así, printf mejor. Vamos a hacer weekdayname es igual a tanto por ciento s y aquí vamos a poner weekdayname, ¿ok? Vale. Bien, para simular que funciona vamos a retornar, por ejemplo, lunes aquí y vamos a ejecutar a ver si es verdad que esto funciona, ¿ok? Bien, lo ejecutamos y veis que aparece weekday name lunes. Vale, por ahora vamos bien. Bien, ahora evidentemente nosotros tenemos que retornar el nombre del día de la semana a partir del nombre del día o sea, del número de día de la semana que recibimos, ¿vale?
Entonces vamos a comenzar por la primera versión, ¿vale? Que sería la versión tradicional. En la versión tradicional, fijaros que nosotros lo que hacíamos era definir una variable de tipo string, que la vamos a llamar result, por ejemplo, ¿ok? Y ahora utilizábamos el switch tradicional donde preguntábamos por el valor de weekday number y dependiendo del valor que tenía, nosotros íbamos asignando valores a result y finalmente hacíamos un return result. Vale, por ahora nada nuevo bajo el sol. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente teníamos que ir poniendo las opciones para darle valores a result. Entonces, para no alargarnos mucho, vamos a poner que si el caso es 1, vamos a poner result igual a lunes, ¿ok? Y si el caso es 2, vamos a poner result igual a martes. Y vamos a poner también, mirad, si el caso es 6 o el caso es 7, lo que vamos a hacer, aunque no tenga mucho sentido, es que vamos a poner que el resultado va a ser fin de semana, ¿ok? Entonces fijaros que lo primero que nos dice es que result debería de ser inicializado, ¿vale? Entonces vamos a inicializarlo aquí, ¿ok? Aquí. Y vamos a ejecutar. Ya sé que está mal, ¿vale? Pero vamos a ejecutar para ir acercándonos poco a poco. Entonces fijaros que aparece weekday name, fin de semana. Para tener más clave de lo que está sucediendo, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí un _n y antes del switch vamos a hacer un printf y vamos a poner a ver cuánto vale weekday number es igual a tanto por ciento de y vamos a poner weekday number, ¿vale? Vamos a salvar, vamos a ejecutar de nuevo y fijaros que aquí me falta un _n. Vamos a ejecutar de nuevo y fijaros que aparece el 6, fin de semana, aparece el 3 y entonces en cuanto aparece el 3 lo que ocurre es que no es ninguno de los casos que hemos indicado y entonces aparece el valor por defecto indicado aquí, ¿vale? Pero eso en este ejercicio concreto no tiene mucho sentido porque supuestamente este switch debería de ser lo que se llama exhaustivo. Exhaustivo significa que con los case nosotros hemos cubierto todos los casos posibles. Entonces, fijaros, para el día de la semana, lo lógico es que digamos si es 1, si es 2, tal, y si no es ninguno de los anteriores, dar un valor, ¿vale? Entonces nosotros, tradicionalmente eso se ha hecho con default, ¿vale? Y en default podemos poner result igual a ni es lunes, ni martes, ni fin de semana, ¿vale? Bueno, vamos a salvar, vamos a ejecutar. Ya sé que está mal, pero vamos a ejecutar para que lo veamos. Fijaros que aparece que el día de la semana es el 7, debería del mensaje ser fin de semana, y sin embargo aparece ni es lunes, ni martes, ni fin de semana. ¿Por qué ocurre esto? Porque este código está mal. ¿Y por qué está mal? No da ningún error de compilación. Pues mira, está mal porque, como os indico aquí, por defecto, la sintaxis antigua de switch hace fall through. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando llega aquí, como es weekday name 7, entra por esta etiqueta 7, por este caso, digamos, ejecuta esta línea, pero no termina ahí, sino que sigue ejecutando el resto de instrucciones que haya más abajo dentro del switch, ¿vale? Eso es lo que se llama el fall through o cascada, ¿vale? Bien, nosotros ya cuando aprendimos el switch adicional ya vimos que es muy importante por el motivo este del fall through poner el valor break, ¿ok? Poníamos el break y lo que hacíamos era, digamos, romper el fall through en el sentido de que cuando se ejecuta este break se sale del switch.
Bien, evidentemente el break no es necesario en el último caso, pero bueno, casi por que estéticamente sea igual, pues se suele poner, ¿vale? Y por costumbre, digamos, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos que tener en cuenta que el fall through existe por un motivo. Y el motivo lo estamos viendo en este caso. Fijaros aquí como tanto si se entra por aquí como si se entra por aquí, es decir, tanto si el weekday number es 6 como si es 7, se va a ejecutar esta instrucción y ya después el break. Luego fijaros que aquí está habiendo un fall through, una cascada, digamos, entre el caso 6 y el caso 7. Entra por el caso 6, pero por el caso con el valor 6 y realmente después, gracias al fall through, ejecuta esto. Entonces fijaros que el fall through, ya digo que tiene un cierto sentido. Lo que pasa es que realmente no es la opción de diseño que bajo mi punto de vista se tendría que haber elegido inicialmente cuando se diseñó la primera versión de Java, ¿vale? El motivo es que, hombre, para conseguir este fall through estamos obligando a que en la mayoría de los casos y en que todo el resto de los casos tengamos que andar poniendo el break, ¿vale? Cuando es un poco tedioso para el programador, ¿vale? Bueno, eso ya lo hemos conseguido. Vamos a ejecutar. Y fijaros que ahora ya con el 7 ya nos aparece fin de semana, con lo cual aquí con este break se está rompiendo el fall through. Bien, otro aspecto que tiene esta sintaxis tradicional es que solo hay un ámbito en el switch y ese ámbito, digamos, está delimitado por el bloque que va desde la apertura de llave del switch hasta el final. Y ¿eso qué quiere decir? Pues si por ejemplo nosotros definimos aquí una variable string temp, por ejemplo, y le ponemos lunes, y después nosotros asignamos a results, le asignamos este valor temp, aunque sea una tontería, ¿vale? Una cosa curiosa es que no podemos hacer lo mismo en el case 2. Es decir, no podemos hacer aquí string temp igual a martes y result igual a temp. ¿Por qué? Mirad, ¿qué me dice? Que temp ya está definida en ese ámbito, en ese scope, ¿vale? Y eso es porque, fijaros, hay un único scope. No hay, cada case, digamos, no define su propio scope, ¿ok? Eso lo tenemos que tener claro y tiene algunas limitaciones. En concreto, lo que ocurre es que tenemos que andar digamos, definiendo variables fuera, como aquí en el caso del result, y asignándole el valor, ¿vale? ¿En qué consiste la nueva sintaxis? Vamos a ir viéndola poco a poco. Lo primero es que nosotros la nueva sintaxis me permite sustituir los dos puntos de los case por una flecha. Esa nueva sintaxis se conoce como sintaxis arrow, ¿vale? Que es como se dice flecha. Entonces, fijaros que yo puedo utilizarlo sin problema. Una cosa importante es que no puedo mezclar ambas sintaxis en el mismo switch. Es decir, no puedo utilizar para unos case la flecha y para el otro los dos puntos, ¿vale? Entonces vamos a convertirlos todos a la flecha. Y vamos a convertir este. Y ahora fijaros en una cosa. Y es que aquí, ¿qué va a ocurrir con este case? Bueno, pues mirad, en la nueva sintaxis flecha resulta que yo puedo separar varios casos simplemente con una coma. Y entonces puedo utilizar la flecha. ¿Ok? Bien, la siguiente cosa curiosa que nosotros tenemos aquí es que el break ya no se puede utilizar para salir del switch, ¿vale? Entonces tendríamos que quitarlo, ¿ok? Voy a quitar los break.
pero alguien preguntará, bueno, pero si tú quitas los break, ¿qué pasa con el fall through? Pues mirad, lo interesante es que la nueva sintaxis flecha, la nueva sintaxis arrow para los switch, no usa el fall through, ¿vale? Voy a poner aquí en un comentario, la nueva sintaxis flecha no usa fall through. Y entonces al no usar fall through, lo que ocurre es que, mirad, me ahorra bastante, porque en este caso concreto yo puedo dejarlo en una única sentencia, como veis, perdón, en una única sentencia, como veis aquí, ¿vale? Claro, aquí lo que me está faltando es hacer un return de resultado, ¿ok? Entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a ejecutar. Entonces fijaros que aparece que el weekday number es 6, ¿vale? Weekday number es 6 y que el results es fin de semana, eso se está imprimiendo aquí, y que weekday name es fin de semana, ¿vale? Entonces fijaros cómo la primera ventaja simplemente cambiando los 2 puntos por la flecha es que nos quitamos de golpe y porrazo, nos quitamos el tema de los break, ¿vale? Lo cual es una gran ventaja. Bueno. Después, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que hay un cambio también en lo que se refiere a que switch pasa a poder ser una expresión. ¿Y eso qué significa? Significa que en vez de ser una sentencia, o aparte de poder comportarse como una sentencia, como este es el caso, se puede comportar como una expresión, lo que implica que retorna un valor. El propio switch retorna un valor. Bien, para que un switch retorne un valor, en este caso lo primero que tendremos que hacer es, en vez de ir ejecutando estas sentencias como estamos viendo aquí, lo lógico es que nosotros a result le asignemos, ¿vale? Le asignemos lo que retorne el switch, porque si el switch ahora va a ser una expresión, va a retornar un valor. Bien, cambios importantes que tenemos que hacer. En el momento en el que switch se convierte en una expresión, evidentemente, como estamos en una asignación, nosotros tendremos que poner aquí un punto y coma, ¿vale? Porque ya no es una sentencia. El switch no es una sentencia, sino que es una expresión que está incluida dentro, en este caso, de una expresión de asignación, ¿vale? Una instrucción de asignación, ¿ok? Entonces, tenemos que terminarla con el punto y coma. Bien, el siguiente cambio importantísimo es que en el momento en el que es una expresión, es obligatorio que el switch sea exhaustivo. ¿Eso qué significa? Pues que estemos cumpliendo con todos los casos. Mirad, si nosotros comentáramos esta línea del default, fijaros que el compilador me saca un error porque me está diciendo, oye, que el switch no está cubriendo todos los posibles valores de weekday. Es decir, que no tienes caso para todos ellos. ¿Y eso por qué es importante? Hombre, porque si switch es una expresión, tienes que saber siempre, en todo momento, qué valor va a retornar. Entonces, vosotros imaginaros que esto no fuera así, que no fuera obligatorio que fuera exhaustivo para ser una expresión. Pues entonces, pregunto yo, si el valor de weekday number fuera 3, ¿qué valor retornaría? ¿Entendéis? Entonces es necesario que sea exhaustivo y que tengamos siempre un valor de retorno. Bien, eso es importante. Bien, y ahora llega el momento de preguntarnos, oye, ¿y cómo se indica el valor que se retorna el switch? Porque fijaros, yo aquí podría hacer esto. Return. Pero fijaros que este return no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido porque nosotros no queremos retornar en una expresión. Estamos dentro de una expresión, estamos simplemente calcular un valor. Como estamos calculando el valor, no podemos utilizar aquí un return, ¿vale? Entonces, ¿qué instrucción tenemos nosotros para indicar qué valor yo quiero retornar? Pues hay una nueva palabra clave en Java que se llama yield.
Sin embargo, como veis, este yield me está lanzando un error. Y me está lanzando un error porque nosotros tendremos que usar yield cuando nosotros tengamos un bloque de sentencias, si es que estamos usando la sintaxis nueva de flecha, ¿vale? Entonces fijaros que a diferencia de en el caso anterior, fijaros que aquí cuando usamos la sintaxis esta de flecha hay un ámbito o podemos crear un ámbito para cada caso, ¿vale? A diferencia del caso anterior, ¿vale? Mirad que aquí tendremos el ámbito del switch y después un ámbito para cada uno de los casos que corresponde al bloque de instrucciones que se está definiendo en ese momento. Y eso me permite, por ejemplo, definir, a diferencia de lo que ocurría antes, esto de esta manera. Mirad, puedo copiar, puedo definir aquí string temp igual a martes. ¿Por qué me lo permite? Fijaros, y no lanza un error, porque estas dos variables están en un ámbito distinto. Este es un ámbito y este es otro. ¿Ok? Bien, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un bloque de instrucciones, claro, habría que preguntarse, bueno, ¿y cuál es el valor con el que se indica, digamos, el valor que debe retornar el switch si el weekday number vale 1? Pues se utiliza la palabra reservada yield. Bueno, vamos a ejecutar. Y fijaros cómo el weekday number es 5, me dice que ni es lunes, ni martes, ni fin de semana y que el weekday name, pues lo mismo. ¿Ok? Luego está funcionando perfectamente. Bien, ahora alguien dirá, oye Pedro, pero si yo lo único que quiero es retornar un valor, es decir, si yo no quiero ejecutar aquí ninguna instrucción, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay una manera más corta de hacerlo. Y la manera más corta de hacerlo es que, mirad, esto es muy importante. Si en cada caso, en vez de contener un bloque de instrucciones, contiene una única expresión, nosotros podemos poner directamente esa expresión y el valor al que se evalúe esa expresión es el valor al que se evaluará el switch si weekday number vale en ese caso 1. Me voy a explicar de una manera más sencilla. Yo puedo poner directamente aquí lunes y puedo poner aquí martes, me falta el punto y coma porque son expresiones. Aquí podemos poner fin de semana, punto y coma. Y aquí podríamos poner ni lunes ni martes y nada, tal y tal. Entonces fijaros cómo se me ha quedado súper corto mi función, ¿vale? Y mi switch en este caso. Voy a ejecutar. Y fijaros que aparece weekday number 5 y dice ni el lunes, ni martes, ni fin de semana. Luego está funcionando perfectamente. ¿Ok? Bien, una última aclaración importante. Y es que resulta que si estamos utilizando la sintaxis antigua, evidentemente esto no vale. Mirad, yo pongo aquí 2 puntos. Evidentemente esto no vale. Case 7, 2 puntos. Y aquí default. Veis que no vale. Pero, curiosamente han permitido que utilicemos, en este caso con la sintaxis antigua de los 2 puntos, utilicemos la palabra reservada yield. Mirad qué curioso. Me va a permitir retornar un valor, ¿ok? Para esos casos. Entonces, fijaros, este yield evidentemente solamente se puede utilizar si el switch actúa como expresión, ¿vale? Porque es para indicar el valor que va a devolver
el switch si resulta que el weekday number entra por ese caso, digamos, ¿vale? Entonces fijaros que alguien dirá, pues yo no le veo la utilidad. Bueno, la utilidad principal es que yo puedo seguir utilizando la sintaxis antigua y una cosa muy importante, en el momento en el que yo utilizo yield, ese yield entre comillas me actúa como break también. ¿Por qué digo esto? Porque no hay fall through, es decir, en cuanto se ejecuta un yield, ya se sale del switch y el switch devuelve el valor que se haya indicado en el yield correspondiente. Entonces vamos a ejecutarlo. Y como veis, aparece el 6, fin de semana. Vamos a ejecutarlo otra vez por comprobar simplemente. 3, ni el lunes, ni martes, ni fin de semana. Entonces fijaros cómo hay una combinación de posibilidades, ¿vale? Evidentemente, bajo mi punto de vista, la sintaxis a la que vamos a ir tendiendo, ¿vale?, va a ser a la sintaxis de flecha porque es bastante más intuitiva y me evita incluso pues tener que poner el yield, ¿vale? Por terminar de arreglar este código, alguien dirá, oye Pedro, ¿por qué no han inventado esta palabra yield y no han utilizado directamente return? Pues mira, básicamente para no crear confusión, porque return es retornar de un bloque de código, mientras que aquí nosotros lo que queremos indicar es el valor que queremos devolver, y es un concepto un poco distinto, el de retornar de un bloque de código o de una función al hecho de devolver un valor. Son dos conceptos distintos y por eso han decidido utilizar una palabra reservada nueva que es yield, ¿vale? Bien, finalmente aquí hay muchas cosas que podemos ahorrarnos para dejar el código lo más fino posible. Entonces, si nosotros quitamos este printf y en vez de crear una variable results, pues la verdad es que podemos directamente retornar lo que retorne el switch, y fijaros que cortito me quedaría el código, ¿vale? Voy a hacer una cosa que es, voy a imprimir aquí weekday number, que lo vamos a sacar de aquí. Y este sería tanto por ciento de, y este sería number, ¿vale? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces fijaros que me aparece 7 fin de semana, ejecutamos de nuevo, 5 ni el lunes, ni martes, ni fin de semana.